precisamente la declaración es meramente eso, una declaración, no es un tratado internacional. Sin embargo, con la práctica de los estados, y la misma declaración ha hecho una, digamos, codificación de la costumbre internacional, al final de cuentas podemos decir que en este momento es indudablemente decir que la declaración tiene fuerza jurídica vinculatoria, es obligatoria para todos los estados. Pero si eso no fuera suficiente, hay que hablar de costumbre internacional. Muchas de las normas de derechos humanos emanan o están ya dentro del carácter consuetudinario, es decir, la práctica de los estados y de los sujetos de derecho internacional, que es considerada como jurídicamente obligatoria. Es por eso que cuando los jueces internacionales resuelven, muchas veces tienen que identificar la costumbre internacional en materia de derechos humanos, y es una realidad presente. No hay duda de la existencia del derecho consuetudinario internacional. Pero fuera de la declaración, les decía, se ha construido toda una estructura bastante amplia en materia de derecho convencional, es decir, de tratados internacionales. Por ejemplo, está la Convención en contra del Genocidio de 1948. Posteriormente hay un par de tratados que son fundamentales. Podemos considerarlo como también como la columna vertebral de los derechos humanos. Es algo así como la positivación o poner en tratados internacionales la Declaración Universal de Derechos Humanos. Me estoy refiriendo a los dos pactos de 1966. El pacto sobre derechos económicos, políticos y sociales, y el pacto sobre derechos civiles y políticos de 1966. Estos dos pactos son fundamentales porque, ya les decía, es parte de la positivación, de poner en tratado internacional la normatividad nacida después de la Segunda Guerra Mundial. Junto con eso hay una estructura alrededor de la Organización de Naciones Unidas, la misma Organización de Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social, es el órgano encargado de administrar, de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos, y cómo dentro de un sistema de Naciones Unidas, ¿cómo se denomina a ese sistema en donde en el centro está la Organización de Naciones Unidas y junto con ella una serie de organismos internacionales que vienen a ser una especie de sistema solar donde, insisto, el centro de la Organización de Naciones Unidas? Hay otro tipo de organismos internacionales. Estamos hablando, por ejemplo, de la UNICEF, por ejemplo, de la UNESCO, que son organismos internacionales específicos que tienen un acuerdo de vinculación con Naciones Unidas. Y el ECOSOC sirve como una especie de enlace y además de coordinador en este sistema amplísimo de protección de organismos internacionales de carácter especializado. Entonces, el sistema de Naciones Unidas es bastante amplio, demasiado complejo, podemos decirlo así, y más cuando inclusive dentro de la Organización de Naciones Unidas hay organismos concretos. Por ejemplo, recientemente, hace 2 años, se acaba de crear, de reestructurar uno de los organismos encargados de protección y vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos. Me estoy refiriendo al Consejo de Derechos Humanos. Este es un organismo que tiene 2 años de existencia, ya existía con otro nombre, pero también tiene una función específica, como ya lo he dicho. Y este es otro de los puntos que también valdría la pena mencionar. Cada uno de estos tratados internacionales en materia de derechos humanos de carácter universal tiene también su estructura de cumplimiento. Estamos hablando, tomemos un ejemplo, vamos a ver si tomamos, por ejemplo,
una convención, la Convención sobre la Igualdad Jurídica de las Mujeres. Dentro de ese mismo tratado internacional, por supuesto, hay una obligación de todos los estados de cumplirlo per se inmediatamente, siendo parte de la convención, los estados tienen la obligación de cumplirlo, pero en caso de incumplimiento hay una serie de consecuencias. Bueno, aparte de la responsabilidad internacional que eso entraña, que es una de las consecuencias claras, también hay una serie de instrumentos que el mismo tratado internacional tiene. Por ejemplo, algunos tienen órganos específicos que se encargan de vigilar y hacer observaciones sobre el cumplimiento. Y muchas veces estos organismos interiores emiten declaraciones que por supuesto son obligatorias. Y por otra parte también existe toda una estructura de carácter judicial a donde también los individuos interesados, las víctimas pueden acudir para hacer que los estados cumplan con sus obligaciones internacionales. Y ese es otro aspecto también bastante interesante. Me estoy refiriendo, por supuesto, a todo un sistema de derechos de carácter procesal, que se refiere precisamente a los juzgados, a las cortes internacionales de protección de derechos humanos, pero esto será tema de otra intervención.